Bueno, entonces les dije Lucas 24 del 13 al 35. Lucas 24 del 13 al 35. Vamos a leer y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para entender lo que hoy nos quiere decir. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Dos de ellos, dos discípulos, dos seguidores de Jesús. Se dirigían a Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por este día de Pascua. Gracias, Señor, porque no te quedaste en una tumba. Resucitaste y estás a la diestra del Padre. Hoy te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos, Dios, para que sea revelado tal y como eres, el Cristo resucitado, el León de Judá. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te pedimos, Espíritu Santo, que tome el control de esta reunión, de esta sala virtual, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y en nuestras vidas y llegue, Señor, a donde tú quieres que llegue. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y digo recordamos porque en realidad lo que hacemos cada domingo es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título de esta enseñanza: de Cordero a León. De Cordero a León. Y voy a dividirla en 3 capítulos, en 3 breves capítulos. Primer capítulo: el hecho de la resurrección. Segundo capítulo: el velo se rompió. Y tercer capítulo: el paso. El paso. 3 capítulos. Primero, el hecho de la resurrección. Josh McDowell
escribió en su libro Evidencia que exige un veredicto lo siguiente: la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. En la Biblia encontramos testigos oculares, personas que vieron a Jesús resucitado. Jesús se le apareció a María Magdalena en el huerto. Se le apareció a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, lo que acabamos de leer. Se le apareció a Pedro. Se le apareció a los 10 discípulos en el aposento alto. 10 porque faltaba el incrédulo, Tomás, y ya Judas, que se había ahorcado. También se le apareció a los 11 discípulos en el aposento alto, y aquí ya estaba Tomás. Es cuando el Señor le dice a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. También se le apareció a 7 discípulos que pescaban. Se le apareció a los 11 discípulos en un monte. Se le apareció a más de 500. Se le apareció a Jacobo, o también conocido como Santiago. Y se le apareció a Pablo, al apóstol Pablo, quien lo confirma en 1 Corintios 15, del 3 al 8. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, es decir, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pero no solo la Biblia confirma que lo vieron, sino que también comieron y bebieron con Jesús resucitado. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Hechos 10, 39, 42. Y no solo vieron a Jesús y comieron y vivieron con Jesús resucitado, sino que también lo tocaron. Lo tocaron. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. ¿A cuál Dios quieres seguir? ¿A cuál Dios vas a seguir? Muchos dicen, todos los caminos conducen a Dios. Pero si llegas a un punto de donde se derivan varios caminos, ¿cuál escoges? Si escoges el de Abraham, encontrarás la tumba sellada. Si escoges el de Buda, encontrarás que su vida terminó en el sepulcro. Si escoges el de Mahoma,
Podrás visitar su tumba, pero Mahoma no se ha levantado de ella. Pero si escoges el camino de Jesucristo, encontrarás la tumba vacía. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dice Jesús. No un camino. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuál camino vas a escoger? ¿Cuál camino vas a escoger? No busques entre los muertos al que vive. Y vamos al segundo capítulo. El velo se rompió. El velo se rompió. El libro de Apocalipsis empieza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo. Y lo que traduce Apocalipsis es revelación. ¿Pero revelación de qué? La revelación de Jesucristo. Allí se nos presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Es por eso que en el relato bíblico que leímos, dice: Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con los 2 discípulos que iban camino a Emaús, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Pues sus ojos estaban velados. En el Antiguo Testamento, el lugar de adoración y donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios era en un tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto básicamente de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina, un velo que los dividía. Y a ese lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año y ritualmente purificado. Al sacerdote le ponían campanillas y lo sostenían con una cuerda. Si las campanillas dejaban de sonar, era señal de que había muerto, y lo sacaban jalando de la cuerda. Y que entre el siguiente, que tal vez estuviese lo suficientemente purificado para soportar la presencia de Dios. Cristo murió en la cruz, y esa cortina, ese velo, se rompió. Mateo 27, 45, 54. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es verdad. La muerte de Cristo en la cruz es el acto más grande de amor. En la cruz, la sangre del Cordero inmolado nos limpia de toda maldad. En la cruz, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Salmo 103, 3, 4. Pero la cruz sin resurrección nos hace estar cabizbajos, muy tristes.
Cuando Jesús se encuentra con los dos discípulos que van camino de Emaús, les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y ellos responden cabizbajos, con tristeza. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Y ayúdame a leer, pero con tristeza. Así como lo dijeron los discípulos. Lo de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso y en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¡Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Antes de entrar en su gloria? ¡Qué torpes y tardos de corazón para creer! Escuché una historia de un hombre que no creía en Dios y fue a visitar a su amigo que estaba muy enfermo. Cuando llegó donde estaba su amigo enfermo, vio que colgado tenía encima de la cabecera de su cama un crucifijo. Entonces le preguntó, ¿para qué tienes eso ahí? Es que yo le pido a él que me ayude. Su amigo incrédulo respondió, pues no es por desanimarlo, pero por lo que veo, él necesita más ayuda que usted. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y aquí paso al tercer capítulo, que es el paso, o sea, paso al paso. La Pascua, y con este capítulo termino. La Pascua significa paso o pasar. Paso o pasar. Los israelitas estuvieron 400 años como esclavos en Egipto. Clamaron al Señor y el Señor los liberó con un despliegue de gran poder y envió plagas a Egipto. El Señor envió la última plaga contra los primogénitos de Egipto y los israelitas, por orden de Dios, sacrificaron un cordero sin defecto y con su sangre untaron los postes y dinteles de las puertas. Esa fue la señal para que el ángel exterminador pasara de largo y los protegiera contra la sentencia del Señor. La muerte pasó por alto o se saltó las viviendas de los israelitas marcadas por la sangre del cordero. Ese es el significado de la Pascua. No es un huevo. Pascua es pasar. Tenemos que pasar a través del velo roto. Jesús rompió el velo. Dios protegió a los israelitas de la muerte, pero luego salieron y pasaron a través del mar que se abrió. Los discípulos que iban camino a Emaús sabían que Jesús había resucitado. La tumba estaba vacía y unas personas lo vieron, pero ellos no creyeron. Ellos decían era un profeta, sí, hacía milagros, pero seguían cabizbajos. Qué torpes son y qué tardos de corazón para creer. Era la Pascua y ellos no pasaban del Viernes Santo al domingo de resurrección. Pasa a través de la cortina. Si estás en Cristo, has pasado de la muerte a la vida. Has pasado de las tinieblas a la luz. Jesús rompió el velo y no se quedó en la tumba.
resucitó. Ahora es el León de Judá, el gran sumo sacerdote, que se nos presenta en Hebreos 6:19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el corazón, el mensaje central de esta enseñanza es rogar a Dios para que el Cristo resucitado te sea revelado a ti y a todos aquellos que se han quedado en el Viernes Santo y no disfrutan del domingo de resurrección. Es rogar por ti y por todos aquellos que siguen teniendo una relación solo con el Cristo Cordero, porque sus ojos han sido velados y no pueden ver al león de la tribu de Judá. Rogar por ti y por los que siguen cabizbajos y muy tristes, porque ven a Cristo aún en la cruz y no lo reconocen como el que está sentado a la diestra del Padre. Rogar por ti y por aquellos que siguen siendo siervos sufrientes, porque siguen teniendo una relación con un Cristo sufriente y no con el Cristo victorioso. Rogar por ti y por todos aquellos que se han quedado en el lugar santo y no han tenido una Pascua, no han pasado al lugar santísimo para tener una relación íntima con Dios. Es el ruego de mi corazón que el velo caiga de tus ojos espirituales y Cristo sea revelado tal y como es. Hoy puedas decir, como los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Que se te abran los ojos cuando compartas el pan y el vino con el león de la tribu de Judá que resucitó, que ascendió a los cielos y un día vendrá por su iglesia. Apocalipsis 5 nos revela a Cristo resucitado, el único digno de poder y de gloria. Y te pido que mientras lo leo, dejes que el Espíritu Santo te revele a Cristo tal y como es. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el que está sentado en el trono es Dios Padre. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho. El que está llorando es Juan, a quien se le dio la revelación. Y lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Tus oraciones no son en vano. Están en una copa. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino
Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Cristo resucitó. Ya no vivas más cabizbajo. Deja de vivir en el pasado. Nuestro Cristo es el León de Judá, el único que es digno de recibir el rollo y de romper los sellos. Si tienes algo por ahí pendiente por resolver, algo embolatado, algún rollo pendiente, ya sabes quién es el único que puede tomar el rollo en sus manos y romper los sellos. Cristo vino como Cordero porque su amor es inagotable. Y ese amor y su perdón todavía están disponibles para todos aquellos que se quieren acoger a su gracia. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Isaías 55, 6, 7. No esperes a que el tiempo se acabe. No esperes a que el tiempo se acabe. Así como Cristo resucitó y fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista, pronto volverá. Ya no como el Cordero sufriente, sino como el León de Judá revelado. Y en las alturas, en una nube, se encontrará con su iglesia. Yo no me pienso bajar del bus y espero que tú tampoco. Y si no te has subido, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Cuando el Señor venga, ya no habrá quien detenga al anticristo y las cosas se pondrán muy feas. Pero son noticias de gozo y alegría. Porque cuando estas cosas sucedan, nosotros, la iglesia, estaremos disfrutando de una boda y veremos cómo el León de Judá pelea y hace justicia. Si miramos en perspectiva desde arriba, mientras nosotros estamos allá gozosos, disfrutando de las fiestas del Cordero, podemos ver cómo el León de Judá pelea, hace justicia y arregla cuentas por nosotros. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 15 y 18. Si esto lo ves con tristeza o miedo, es porque aún estás detrás de la cortina. Pero si has pasado el velo y ves al León de Judá, esto lo verás con gran gozo y alegría. Esas son las buenas nuevas.
Detrás del velo estarás preocupado y afanado por cumplir tus propósitos en este mundo. Al otro lado del velo anhelarás que el león de Judá te permita servir para sus propósitos. Estarás seguro cuando se revele el que pelea por ti. Dile, Señor, revélate, abre mis ojos. Y termino con Apocalipsis 19, 11, 16. Diciéndole al Señor Jesús que se revele tal y como Él es. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque no te quedaste en una tumba, Señor. Resucitaste con poder. Y aunque tu amor, tu misericordia, tu gracia aún está disponible, y podemos acogernos a tu amor, a tu gracia como un cordero inmolado. No te quedaste en la tumba, resucitaste. Estás a la diestra del Padre y eres el león de Judá. Abre nuestros ojos, Padre, para no quedarnos en el Viernes Santo, sino vivir en el domingo de resurrección. Rompe todo velo de vernos como siervos sufrientes. Ya no somos siervos sufrientes, somos tus hijos amados. Y gracias porque un día vendrá por nosotros. Vendrás en una nube como te fuiste y seremos arrebatados y estaremos contigo en la eternidad. Y mientras estamos allá, Señor, en las bodas, porque tú vienes por tu novia para celebrar la boda en el cielo, los que se queden estarán en graves problemas con el león de Judá. Tú eres el que tienes, el único digno de tomar el rollo y abrirlo. Eres el digno. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Abre nuestros ojos para verte tal y como eres. Te alabamos, Señor. Gracias porque tú peleas nuestras batallas. Y tú eres nuestro león, el león de la tribu de Judá. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Te exaltamos. Y delante de tu presencia, Señor, ¿qué son nuestros propósitos comparados con los tuyos? Más bien, como los ancianos, nos inclinamos delante de ti, Señor, y te adoramos. Y si es tu voluntad, Señor, permítenos servir para tus propósitos. En Cristo Jesús. Amén y amén.